Bueno, antes de empezar les quería aclarar algo que ayer les comenté, que es lo siguiente. Acuérdense que si ustedes tienen conexión a red, ¿sí? Si ustedes tienen conexión a red, no pueden, digamos, conectar un sistema con baterías, ¿sí? Digamos, o autogeneración aislada si tienen conexión a red. Es decir, existen dos cosas. Una cosa es lo que es inyección a red, ¿sí? Que son unos inversores especiales que lo que hacen es inyectar a la red. Eso se llaman sistemas grid tie, que no los vemos acá en este curso, son sistemas con baterías, sin baterías, perdón. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? En estos sistemas que son con batería, uno podría decir, bueno, hago toda mi iluminación de mi casa con un sistema de baterías y la otra parte lo hago con la red, ¿sí? ¿Cómo es el tema, por ejemplo, con un grupo electrógeno? Un grupo electrógeno en realidad, no pueden poner un grupo electrógeno en su casa así porque si necesitan una habilitación. ¿Por qué necesitan una habilitación? Porque un grupo electrógeno tiene algo que se llama como un sistema de transferencia automática. Es decir, cuando se corta la luz, automáticamente se transfiere y empieza a funcionar el grupo electrógeno. Y la red, digamos, no queda funcionando. Es decir, cuando funciona el grupo electrógeno queda aislado totalmente, ¿sí? de la red. Si la red y el grupo electrógeno estuviesen al mismo tiempo, se hace un cortocircuito terrible. ¿Por qué? Porque las dos ondas, la de la pared, la de la distribuidora y la del grupo electrógeno, no están en fase. Entonces puede ser que hagan un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tablero que se llama tablero de transferencia automática o TTA, que lo que hace es justamente transferir automáticamente cuando se corta la luz, se prende el grupo electrógeno y se transfiere totalmente. Eso necesita una habilitación y un permiso. Ustedes no pueden poner un grupo electrógeno. Cuando yo digo grupo electrógeno, también imagínense la salida del inversor, es lo mismo, ¿verdad? No pueden tener una generación puesta, por ejemplo, como muchas veces se corta la luz y van a ver que tienen un grupo electrógeno puesto y demás. Obviamente, digamos, con el tema de los cortes y demás, es normal que alguien haga eso, pero no está bien, ¿sí? O sea, está prohibido, de hecho. Casi todos hacen eso. Exactamente, pero ¿por qué está prohibido? Por muchas cosas. La más importante, que es importante que se den cuenta, es lo siguiente. Se les corta la luz en su casa y de repente ponen el grupo electrógeno. Quiere decir que toda la red va a estar con los dos, digamos, con el grupo electrógeno funcionando. Imagínense que hay una persona de Edenor trabajando afuera de su casa. Si ustedes no bajaron la térmica, ese 220 lo van a tener afuera y van a electrocutar a alguien. ¿Se entiende? ¿Qué tal? Es importante eso. O sea, tiene que estar permitido, tiene que estar habilitado justamente eso. No lo pueden hacer así porque sí. Y también es importante que el tema de seguridad, o sea, si ustedes de repente hacen su instalación aislada, ¿sí? Digamos en su casa, no tienen red eléctrica y no tienen problema, hacen todo de acuerdo al código de la EA, qué sé yo, no va a haber problema. Ahora, si ustedes tienen medidor, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, si ustedes se edifican, sí o sí les ponen un medidor, lo usen o no. Y el tema de poner un medidor, lo que ocurre es que en general las distribuidoras no quieren, ¿sí? que ustedes tengan un sistema de generación en paralelo, porque le están como... Esto no es inyección a red, ¿sí? Es simplemente que ustedes quieren una parte de su casa hacerlo con un grupo electrógeno. Primero hay un montón de cuestiones de seguridad y segundo, el hecho de tener sistemas en paralelo puede ser peligroso y además necesitan, digamos, de permisos para... Por eso es que ustedes no pueden hacer eso. ¿Está bien? O sea... Eso normalmente que lo hace el Yo, en el caso de nosotros, sí. Nosotros ponemos protecciones, selectoras y después el grupo electrógeno. Sí, ¿qué tal? Bueno, después recién ahí el grupo electrógeno. Exacto. Pero por lógica esas protecciones quedan todas bajas, la selectora queda baja. Exacto. Y hasta que no se... Y después se explica al cliente que eso no se puede modificar. Se le hace bajar, o sea, se le da un manual instructivo en el cual que bajen todas las protecciones de la misma casa para que no se transfiera, como si vos, para afuera y quedan muertes ahí. Aparte tiene que tener, para eso tiene que tener la casa, tiene que tener
una protector de tensión de alta y baja, un interruptor diferencial y interruptor externo magnético. Exactamente. De la casa. Sí. Y después ya protecciones únicamente, pura y exclusivamente para el grupo electrógeno. Recién ahí se puede habilitar el grupo electrógeno y conectar, digamos, a una red especial también. Exacto. Eso también va aparte, a 2W y el grupo electrógeno, ¿cierto? Y una selectora para generar eso. Exacto, entonces básicamente lo que hay que hacer es, no pueden poner el grupo electrógeno así o el inversor así porque sí. Primero por un tema de seguridad, ¿sí? Que es que si ustedes no bajan las térmicas, qué sé yo, pueden electrocutar a la persona de eso. Igual lo que va a pasar es que cuando conecten... Sí, ese es otro tema. Igual para el grupo electrógeno es una impedancia tan chica que igual se les va a salir, pero igual, o sea, es peligroso. Y segundo, por normativa no se puede. Sí. ¿Está bien? ¿Y el permiso te lo darán? No. Sí, bueno, cuando hacen un edificio, ponen el grupo electrógeno, tiene que piden. estar, en realidad el que da el permiso de eso es el profesional. Digamos que está en el COPINE o en exacto. Pero también me acordé también de que tiene que haber un puesta a tierra. Sí, eso sí. Muy importante. Vos tenés que tener la habilitación municipal, o sea, es decir, la habilitación para poner el grupo electrógeno, porque ¿qué pasa? Tienen que aprobar, por ejemplo, los planos de, está todo bajo normativa, cuál es la distancia que tienen que pasar las cañerías del grupo electrógeno, todo eso está norma. Y después lo que es el TTA, o sea, el tablero de transferencia automático, que es lo que elige uno por otro, eso no lo puede hacer cualquiera, eso tiene que estar bajo norma. Y aparte hay otra cosa más, que son las emanaciones de gases. Bueno, exactamente. Ahí que es otro problema también, porque eso, digamos, al cambio climático no ayuda a nada. Claro, eso en el código de edificación está todo eso. Digamos, en principio no es loco pedir esa habilitación si vos quisieras armar una red. Si pedís la habilitación y te la dan, sí, lo podés hacer. O el permiso que tal, o el permiso necesario. Lo que no podés es mandarte y conectarlo, ¿sí? Los inversores de grid tie, que son los de inyección a red, tienen algo que se llama algoritmo de isla. O sea, cuando se cae la red, automáticamente el sistema de inyección de la red se cae. ¿Por qué? Porque si se cae la red y sigue generando 220 y lo manda afuera, uno está ahí trabajando, la persona del distribuidor se electrocuta. Por la misma razón. Por eso son algoritmos especiales y cosas especiales que por seguridad y por un montón de cosas tiene que cumplir. Por eso no es tan lineal directamente ponerlo. Todavía hay gente inyectando. Vos podés pedir permiso a la distribuidora. Es decir, cuando vos querés inyectar, se hace todo un análisis que hace la distribuidora, se tiene que ver que en el punto de acceso vos puedas acceder. Depende de cuánto es la potencia que vos vas a inyectar, si las protecciones en general son bidireccionales o no, depende de un montón de cosas, ¿sí? Algo que se llama el flicker, algo que se llama la estabilización de la red. Entonces, si te dan el OK, vos lo vas a poder instalar. Igual en todo el mundo es así, o sea, no es que vos vas, lo ponés y listo. Te tienen que habilitar el punto de acceso para instalación. Ahora, si bien no está en la normativa, pero si vos pedís un permiso, la distribuidora te lo puede dar, te analiza y te dice OK. De hecho, mucha gente lo está haciendo. ¿Sí? Pero es más engorroso, no es tan fácil como si estuviese realmente la normativa. 220, sí, por los paneles 220 50 Hz sincroniza con la red y se inyecta. Por un tema de impedancias, primero va a tu casa, que es tu consumo, y el excedente se va a ir hacia afuera. ¿Eso de que también se comercializa esa energía a la distribuidora? Si estuviese la normativa, sí, vos se la podés, al venderla tenés un medidor bidireccional que te lo mide y te dice cuánto es el excedente que estás inyectando afuera y te lo pueden llegar a pagar o te lo pueden guardar para tenerlo a cuenta, digamos. Exactamente. Bueno, vamos a empezar entonces hoy a ver uno de los elementos más emblemáticos de estos sistemas, que es la batería de plomo ácido. Bueno, la batería de plomo ácido la tecnología es la típica tecnología de una batería de auto. ¿Sí? Exactamente, de plomo ácido. Obviamente los bancos de baterías y demás son elementos muy caros y hay que conocerlos bien, es decir, cuáles son sus características para poder cuidarlos, ¿sí? Porque si uno los descuida por desconocimiento o lo que fuere, es muchísimo dinero, digamos que hay que volver a hacer la inversión en las baterías. En general, digamos,
de las baterías, los voltajes más comunes, hay de 2 volts, 6 volts, 12 volts, hay hasta 24 volts. Esos son los voltajes más comunes de una batería. Después uno las puede ir poniendo en serie, ¿no? Para ir sumando tensiones. Bueno, esta tecnología de plomo ácido es una tecnología que ya tiene más de 140 años, o sea, ya se conoce hace un montón de tiempo, se usa hace un montón de tiempo, se fue mejorando, pero tampoco es la panacea de nada, ¿no? Pero actualmente es el mejor balance entre lo que es el costo y la performance. Por eso es que se usan tanto estas baterías, que son las de plomo ácido. Bueno, esto se los voy a explicar brevemente. ¿Cómo funciona una batería de plomo ácido? Tiene que ver con lo siguiente. Si uno tiene una barra de plomo, ¿sí? Y al lado tiene otra de óxido de plomo, naturalmente esas barras tienen lo que se llama una diferencia de potencial, ¿sí? Tienen un voltaje distinto. Entonces, si esta barra se le coloca de alguna manera un cable, por decirlo de alguna manera, que puede ser, por decirlo de alguna manera, este electrolito, el electrolito, que es el ácido sulfúrico, ¿qué es? Es agua, ¿sí? Destilada, H2O, con ácido sulfúrico. Eso se llama una solución. Entonces lo que ocurre es que cuando se mezcla esto, se disocian, digamos, estas moléculas, y de repente, ¿cómo andás? Lo que se tienen son lo que llaman iones, que son, digamos, que están disueltos en la solución y son capaces de conducir. Un ejemplo, o sea, si ustedes tienen agua, el agua no es buen conductor. ¿Sí? Si ustedes están en H2O pura y ponen una 220 volts, no les va a pasar nada porque no es buen conductor. Pero si de repente ustedes le ponen sal al agua, ese sal se disuelve y tiene un montón de iones que son capaces de conducir, que ahí es cuando uno se electrocuta. Como el agua no hay agua destilada, el de la canilla es agua con sales y demás, es ciertamente conductor. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema acá? Vamos a empezar con lo que son las celdas de acumulación. El hecho de tener este material y este material, que tienen que ver, digamos, con algo que es la naturaleza en sí, si ustedes ponen un tester entre esta barra y esta barra, se va a generar una diferencia de potencial que es más o menos de 2 volts. Y esto es algo que es intrínseco de la materia, así como en el semiconductor que vimos ayer era 0,6 más o menos. Acá ocurre lo mismo. Esta mínima unidad, ¿sí? Se llama celda o muchas veces se llama pila. Una batería, ¿qué es? Es un montón de celdas puestas, ¿sí? En serie. Bueno, entonces esto que es se llama celda de acumulación de plomo ácido es como el elemento mínimo de plomo ácido de un sistema. Perfecto, entonces bueno, tiene dos terminales, ¿sí? Una que se llama positiva y otra que se llama negativa, ¿sí? Ánodo y cátodo respectivamente. Y esto tan simple, que ustedes lo pueden hacer en su casa, si tienen un tarro de vidrio y tienen plomo y óxido de plomo y ácido sulfúrico en una determinada proporción, van a tener una celda de batería, ¿no? Bueno, entonces, esto es el principio de funcionamiento de una batería de plomo ácido, ¿no? O básicamente. Ahora, ¿cómo es un poquitito más en detalle? Bueno, ¿cómo es el proceso de descarga? Imagínense que tienen la batería totalmente cargada. Cuando está totalmente cargada, ustedes tienen una barrita de plomo y otra de óxido de plomo. Entonces, de repente, acá como tienen 2 volts, le ponen una lamparita o cualquier cosa, y como acá tiene una diferencia potencial, empieza a circular una corriente, ¿sí? Viene la corriente por acá, luego de acá a acá pasa por los electrolitos, o sea, por el electrolito, y se cierra el circuito de esta manera. Entonces, digamos, la batería se empieza a descargar. Cuando se descarga, químicamente, el plomo, esta que tengo en este lado, el plomo se transforma en sulfato de plomo. Y el óxido de plomo se transforma también en sulfato de plomo. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya una diferencia de potencial se tienen que tener dos elementos químicos distintos. Digamos, porque si son iguales van a tener la misma diferencia potencial. Entonces, a medida que se van haciendo los dos sulfato de plomo, que es cuando se va descargando, llega un momento en el cual el sulfato de plomo de las dos celdas es el mismo, es decir, ya tienen el mismo material y ya no hay diferencia potencial. Entonces la batería se descarga. ¿Está bien? Bueno, el electrolito, ¿sí?
que es el, digamos, es el ácido sulfúrico con el agua mezclado, digamos, acá en la solución, lo que ocurre es que empieza a hacer algo que se llama que disminuye la densidad, ¿sí? Igual ahora eso lo vamos a ver hasta que, bueno, obviamente se apaga la lamparita porque se queda sin energía. Ese es el proceso de descarga. Ahora, el proceso de carga, ¿cómo es? Yo tengo las dos placas, ahora que están descargadas, que son las dos sulfato de plomo. Yo lo que hago es conectar una fuente externa, ¿sí? Es decir, a las placas, por ejemplo, un cargador de batería o una batería que esté cargada, le conecto el positivo y el negativo, tengo el sulfato de plomo y de repente esa misma corriente, lo que empieza a circular por la diferencia de potencial, lo que hace es volver a transformar la placa que estaba en sulfato de plomo, la vuelve a transformar en plomo y la otra placa que era sulfato de plomo la vuelve a transformar en óxido de plomo y vuelve a cargarse la batería. ¿Se entiende eso? Eso es un poco la idea. Obviamente, digamos, lo que ocurre, por ejemplo, en la carga de la batería y demás, es que siempre, digamos, que se está cargando la batería y demás, el agua que está dentro de la solución, le ocurre algo muy pequeño que se llama electrólisis del agua. El H2O se empieza a separar en hidrógeno y en oxígeno. Entonces se empieza a ir ese gas, ¿sí? Se empieza a ir, digamos, hacia afuera. Entonces, al perder ese gas, se pierde agua. ¿Está bien? Y si se pierde agua, se pierde volumen en la solución. Por eso es que a las baterías hay que ponerles agua cada tanto, ¿sí? ¿Se acuerdan las baterías abiertas de auto? Hay que recargarles con agua destilada porque ese agua se va consumiendo, transformándose en el proceso de carga en hidrógeno y en oxígeno gaseoso. Entonces, como se van H2 y O2, el agua desaparece, ¿sí? Es como que se evapora, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, acuérdense que es importante esto, ¿por qué? Porque una concentración de hidrógeno, ¿sí? de al menos 4% en volumen de aire puede ser explosivo. Es decir, si ustedes tienen una batería confinada en un lugar cerrada, esos mismos gases se van a ir acumulando en la parte externamente, y si de repente hay un chispazo y se tiene una concentración de al menos 4% de hidrógeno en volumen de aire, puede ser explosivo. Por eso es que siempre tienen que estar las baterías en un lugar venteado. ¿Está bien? A ver, una pregunta sobre el inversor. ¿Cómo funcionó, para qué funcionaba un inversor en sistemas on-grid? ¿Cuál era la función? Ahora, cuando veamos lo del inversor, lo vemos. Bueno. Ahora hay algo importante. Si yo la batería la empiezo a cargar con una fuente externa, yo la empiezo a cargar. Más o menos la tensión, ¿sí? Va a llegar a 2.1 voltios más o menos, ¿sí? Bueno, si yo no le desconecto la fuente externa de tensión, ¿sí? Digamos, la tensión va a seguir aumentando de a poquito, hasta llegar, por ejemplo, a 2.4. Si yo en 2.4 volts de esta celda no corto la carga a la batería, empieza a ocurrir lo que se llama una electrólisis masiva. Es decir, es tanto el agua que se está transformando en hidrógeno y oxígeno que empieza como a burbujear y se empieza a ir frenéticamente hacia afuera el hidrógeno y el oxígeno. Y acá se darán cuenta que lo que hace el regulador de carga es justamente evitar ese efecto, ¿no? O sea, corta cuando la batería está al 100% para justamente evitar ese efecto. Bueno, el tema, ¿sí? Es que, digamos, un poco de electrólisis siempre hay y es normal, digamos, que disminuya el volumen de agua. Bueno, más o menos para que se den una idea, cuando la batería está totalmente descargada, la solución se compone más o menos de un 17% de ácido sulfúrico y 83% de agua. Y cuando está cargada, es un 62% de agua y un 38% de ácido sulfúrico. ¿Por qué es importante la densidad? Porque la densidad lo que nos dice es cuán cargada está la batería. Van a ver que antiguamente las baterías abiertas, muchas veces si se mide la densidad, ¿sí? Uno tiene un aparatito, un densímetro, mide la densidad y según cuánto es la densidad pueden saber en qué nivel entre 0 y 100% de carga tiene la batería. Esa es la mejor manera de saber el estado de carga de la batería.
algo importante, les digo. Por ejemplo, vieron que yo recién les dije que cuando la batería estaba totalmente descargada, las dos placas estaban hechas sulfato de plomo. O sea que si yo en vez de poner el positivo donde sé que es el positivo, lo pongo al revés, lo que voy a hacer es cambiarle la polaridad a la batería. ¿Se entiende? Porque las dos placas son iguales. El fabricante, cuando carga, el fabricante siempre da las baterías cargadas, ¿sí? Más o menos entre 100 y un 75% de carga. Entonces, ¿qué pasa? Si el fabricante es el que cuando carga la batería inicialmente le da una determinada concentración de ácido, que es la que equivale a la batería descargada, pone tiene las dos barras, ¿sí? Y él cuando las carga, ahí le da la polaridad sabiendo dónde es el más y dónde es el menos. Si lo hiciese al revés, donde debería más es menos. ¿Se entiende eso? Porque las placas son exactamente iguales. Por eso es importante que cuando las baterías se sobredescargan muchísimo, si ustedes tienen por ejemplo dos baterías en paralelo y una se queda totalmente descargada o lo que fuere, es probable que internamente pueda haber que las celdas que tienen adentro se cambien la polaridad y se haga un cortocircuito interno. ¿Por qué? Porque están totalmente descargadas y según cómo están las que están en paralelo puede ser que se cambie la polaridad porque es como le transmite la tensión y puede ser que se llegue a cambiar la polaridad o algo y se haga un corte interno. Esa es una de las razones para las cuales nunca hay que descargarlas totalmente también, ¿sí? Bueno, igual es más que nada por un tema de sulfatación. ¿Las baterías que son de calcio plata tienen algo que ver con esto? No, nada que ver. No, en realidad lo que ocurre es que son aleaciones. Sí, es mucho mejor la de calcio plata que la de... Son distintas. Las de calcio plata en general se usan para autos o para barcos y demás y son medias estacionarias, son una cosa híbrida. O sea, existen pero son otro tipo de batería. Esta es plomo ácido. Pero una pregunta, Sí. ¿esta batería se implementa, no? ¿O son las de otro mantenimiento? No, sí, totalmente. Son las que más se usan, de hecho. ¿Son las que más se usan? Y... No, la tecnología, el plomo, los principios físicos de plomo ácido son las del auto. Lo que cambia es la tecnología porque es como que se usan para otra aplicación. ¿Entendés? Es como la diferencia entre un auto Fórmula 1 y un auto de calle. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, uno de rally y uno de Fórmula 1. El principio de funcionamiento es el mismo, pero cambia para qué está diseñado. Entonces no es lo mismo una aplicación de plomo ácido para arranque de auto que plomo ácido para energías renovables. Ahora lo vamos a ver. Pero la tecnología en sí es la misma. Es muy verde, no es usar plomo por todos lados. Sí. Y lo que pasa es que en realidad la batería tiene un alto grado de reciclaje. ¿Cuál es el problema? El problema es vos cómo trates el plomo y el ácido. Si vos agarrás la batería y la tirás al río, es terrible. O sea, es súper contaminante. Incluso las baterías chiquitas contaminan hasta 10.000 litros de agua. Hay que ponerlas en un contenedor y luego llevarlas a un lugar especial. Exactamente. O sea, las baterías es todo un tema. Pero la industria ya más o menos lo tiene. O sea, se recicla un gran porcentaje de la batería, un 90 y largo por ciento de la batería. Ahora vamos a empezar a ver las características intrínsecas de la batería de plomo ácido, ya sea independientemente de la aplicación. El plomo ácido, vamos a ver un poco de características intrínsecas de estas baterías. Bueno, ya empezamos con el pasador. Empezamos entonces. Vamos por aquí. Sí. En realidad lo que pasa es que este pasador no se enciende, entonces a veces se duerme y cuando se despierta como que tiene el lag. Bueno, primero, vamos a empezar con lo que son los ciclos de carga y descarga. Bueno, obviamente digamos el proceso que yo les comentaba, de que tengo plomo, dióxido de plomo, se hace sulfato de plomo y luego lo revierto, en teoría lo podría hacer infinitamente. ¿Sí? O sea, simplemente revertir un proceso químico. En la práctica, ¿por qué yo no puedo cargar y descargar una batería infinitamente? Básicamente lo que ocurre es que cuando la batería, en los ciclos de carga y descarga, van perdiendo plomo. Ese plomo se deposita en la parte de abajo de la batería. Entonces llega un momento en el cual más descargo la batería y voy perdiendo más plomo hasta que de repente me quedo sin plomo. Y cuando me quedo sin plomo es que la batería, digamos, ya pierde su vida. ¿Se entiende? Esa es la realidad. Bueno, entonces básicamente, digamos, una de las limitaciones que tiene la batería es la cantidad de ciclos de carga y descarga, que depende de eso, del plomo que va perdiendo en cada ciclo. Cada ciclo me refiero a cuando uno lo descarga y la carga. Eso es un ciclo.
¿Está bien? Bueno, luego, obviamente, digamos, las baterías lo que tienen es unas pérdidas por conversión. Es decir, cuando uno carga una batería está pasando de energía eléctrica a energía química, entonces pierde energía, como todo proceso de transformación energética. Y cuando pasa de química a eléctrica, vuelve a perder energía. Entonces, bueno, obviamente un típico valor de eficiencia de una batería es más o menos 75%. El resto se lo perdió en la conversión energética al cargarla y al descargarla. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba antes. El electrolito va cambiando su densidad a medida que la batería se carga o se descarga. Y entonces, por ejemplo, acá pueden ver que cuando la batería está cargada, ¿sí?, uno tiene mucha más agua, ¿sí?, que ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Y cuando la batería está descargada, tiene mucha más agua que ácido sulfúrico. O sea, va cambiando la densidad. Entonces, con una pipeta, ¿sí?, o con un densímetro, si ustedes sacan parte de, o sea, abren la tapa de la batería, lo meten y sacan, ¿sí?, justamente el electrolito, pueden ver según la densidad el estado de carga. Hay unas tablas que dicen según la densidad qué porcentaje de carga tiene y pueden saber cuál es la carga, ¿sí? Obviamente esto prácticamente no se usa mucho. Exactamente. Y para hacer esto, las baterías tienen que estar descansadas, es decir, las tienen que sacar de donde están y dejarlas como 6 horas descansadas y ahí medir bien. Exactamente, tienen que descansar y estabilizarse. Bueno, esto es algo importante. ¿Cuáles son los efectos de la temperatura? Como todo, la temperatura lo afecta. Básicamente siempre lo que hace la temperatura es acelerar las reacciones químicas. O sea, la alta temperatura acelera las reacciones químicas. La baja temperatura, ¿qué es lo que hace? Las hace más lentas. Típicamente cuando uno quiere arrancar el auto en invierno le cuesta un poco más que cuando lo quiere arrancar en verano. Eso es una típica, más o menos para que se den cuenta de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cómo afecta a una temperatura, las baterías de plomo ácido, los efectos de la temperatura. Primero, vamos a ver cómo es el tema de la baja temperatura. Bueno, cuando empieza a bajar, digamos, la temperatura, ¿sí?, el ambiente, también baja la del electrolito. De hecho, la temperatura del electrolito suele estar, o es la misma que la temperatura ambiente, están como bastante en contacto. No es como el panel solar, que la celda tiene otra temperatura muy distinta a la temperatura ambiente. Entonces, obviamente, cuando baja la temperatura, la actividad química disminuye, como les decía antes, y lo que ocurre es que, por ejemplo, disminuye el voltaje de salida, es decir, si en condiciones normales la batería está 100% cargada al 14 volt, cuando baja la temperatura, baja un poquito esa tensión. Y sobre todo, algo que también es importante, disminuye la capacidad de la batería. Es decir, la capacidad de la batería es, si yo tengo un tanque de agua, la cantidad de litros, o sea, cuán grande es mi tanque de agua, es la capacidad de la batería. Es cuánta energía puede tener, ¿sí? Van a ver que cuando ustedes tienen una cámara de fotos o el celular y de repente están en un lugar frío, la batería les dura mucho menos que si están en un lugar más cálido. Les dura menos la batería, no sé si se han dado cuenta. Bueno, en general, si ustedes tienen una cámara de fotos y de repente sacan fotos, no sé, en Puerto Madryn a las ballenas, les dura menos, no les dura, digamos, tanto la batería. Eso es porque la capacidad de la batería, o sea, los litros de agua, como si el tanque de agua se achicase, ¿sí? Entonces se gasta antes o más rápido la batería. Fíjense, por ejemplo, acá, lo que les dice es, esta es la capacidad. Los fabricantes suelen hacer las pruebas en 25 grados. Y la capacidad es la que les dice el fabricante, ya están al 100%. Si de repente la temperatura baja a 4 grados, la capacidad de la batería ahora es de 77, o sea, disminuyó un 33%. Perdón, 23%. ¿Sí? Y eso es el efecto de la temperatura. Es como si el tanque de agua se achica. Ahora, si la temperatura sigue bajando, ustedes saben que el agua, ¿sí?, se congela a los 0 grados. ¿Sí? Entonces, obviamente, es probable que si una batería está sometida a bajas temperaturas, puede ser que se congele el electrolito. El tema es que el ácido, es decir, si el electrolito fuese solo agua, se congelaría más o menos a partir de los 0 grados. Pero el electrolito
de la batería, o sea, es decir, el ácido sulfúrico, hace de anticongelante. Entonces lo que permite es que como solución, o sea, como esa mezcla de ácido con agua, digamos, la temperatura de congelamiento baje. ¿Está bien? Entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, si la batería está totalmente cargada, ¿sí?, la temperatura de congelación va a ser de menos 58 grados. Y si la batería está totalmente descargada, va a ser menos 10 grados. Eso tiene que ver con la cantidad de ácido sulfúrico que hay, o de agua, ¿sí? O sea, una sube y la otra baja. Es como el tanque de nafta, o sea, si ustedes han ido a lugares donde hay muy bajas temperaturas, siempre les dice que tengan que tener el tanque de nafta lleno, porque mientras menos volumen de agua, de nafta tengan, más rápido se va a congelar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes van a hacer una instalación, ya sea eólico, solar o lo que fuere, en un lugar de bajas temperaturas, tienen que tener en cuenta qué temperaturas va a estar sometida la batería para que no se congele el electrolito. Y eso de qué va a depender. Imagínense que están en un lugar donde puede haber temperaturas de 20 grados. Entonces van a saber que la batería la van a tener que ciclar o descargar hasta un 50%. Porque si no, en invierno puede ser que se llegue a congelar. Y si se congela, ustedes saben que el agua, cuando se congela, por ejemplo, aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen, puede ser, se va a hinchar la batería y bueno, se puede llegar a dañar y además dejar de funcionar la batería, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es el peor enemigo de las baterías? Son las altas temperaturas, ¿sí? Las altas temperaturas es lo peor que le puede pasar a una batería. Fíjense, por ejemplo, que una batería en 25 a 25 grados, que es la temperatura en la cual el fabricante hace las pruebas, la vida útil es del 100%, o sea, no se reduce la vida útil. Pero a medida que aumenta, por ejemplo, 5 grados, fíjense, en 30 grados de temperatura, se reduce un 30% la vida útil de la batería. Entonces las altas temperaturas son el peor enemigo de las baterías. Es importante que se den cuenta que las baterías siempre tienen que estar en un recinto, y el recinto tiene lo que se llama una aislación térmica que mantiene a la batería en un rango aceptable de temperatura, que puede ser, por ejemplo, entre 5 grados y 25 grados, entre 5 y 30 grados, ¿sí? Siempre tiene que tener una aislación térmica y una ventilación, porque si no va a estar totalmente expuesta a los elementos y la va a dañar en verano la alta temperatura y en invierno las bajas temperaturas. Entonces el aislante térmico lo que les va a permitir justamente es eso, es mantener estable el rango de temperaturas. ¿La ventilación tiene que ser forzada o...? No, podés hacer ventilación cruzada. Si vos calculás, digamos, dónde vos tenés que poner las canalizaciones, vas a tener ventilación normal cruzada. Ahora, cuando son bancos de baterías grandes, sí, normalmente hay un trabajo de cabo, sí, estaciones transformadoras. Exactamente. Las tengo que poner forzadas. Exactamente. Si es grande, digamos el banco, sí, por los gases. Exactamente. Vas a tener ventilación forzada. Exactamente. Bueno. Ahora, vamos a hablar un poco de la sulfatación. ¿Qué es básicamente la sulfatación? Las baterías, como les había dicho, se convierten de plomo a sulfato de plomo y de óxido de plomo a sulfato de plomo también. El sulfato no es que sea bueno o malo. El problema es que cuando el sulfato queda estático mucho tiempo, es decir, no se invierte la función, o sea, no se vuelve a reconvertir y pasa el tiempo, se cristaliza. Cuando se cristaliza, que es como lo ven acá, ya esa parte de la batería, o sea, de la placa de plomo, no se puede volver a revertir. Entonces, pierde, digamos, la placa pierde capacidad, ¿sí? Pierde plomo, entonces, evidentemente, pierdes, digamos, parte de la capacidad. Eso es lo que ocurre en la sulfatación. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más descargada esté la batería, más sulfato de plomo tengo, entonces tengo más probabilidad de que se cristalice. O sea, de que se sulfate la batería. Si yo tengo una batería siempre cargada, por ejemplo, siempre cargada al 100%, no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque no tengo sulfato de plomo para que se cristalice, porque tengo plomo y óxido de plomo. Cuando se empieza a descargar, empieza como a convertirse una parte en sulfato, otra queda como a medio camino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mientras más descargada esté la batería, o sea, más sulfato tenga, más probabilidad voy a tener de que se cristalice y se sulfate. ¿Está bien? Esto que es justamente, digamos, la sulfatación es algo típico que le puede ocurrir, digamos, a las baterías.
Piensen que entre el 80 y el 85% de las fallas de las baterías tiene que ver con la sulfatación. Y no es tan difícil de cuidar. Lo que tienen que hacer es decir, si la batería se descarga, ¿sí? Y queda, qué sé yo, está al 40%, que pase 2, 3 días no pasa nada, después se vuelve a cargar. El problema es que si la dejan descargada durante mucho tiempo, ahí se empieza a cristalizar. Entonces, si la batería está descargada y saben que va a estar descargada mucho tiempo, la tienen que cargar y mantenerla cargada o cada tanto asegurarse de que se cargue, justamente para disminuir el efecto de la sulfatación. ¿Se entiende eso? ¿No regla de cantidad de tiempo? No, porque... ¿Sentido común, algo? No. A ver, en realidad depende un montón de cosas. Lo que más le afecta es la temperatura. Cuando más temperatura tenés, es más rápida las reacciones químicas, entonces se sulfatan más rápido. ¿La sulfatación se produce únicamente en las borneras o en otro lugar? En las placas internas. En las placas mismas. Y después, sí, en las internas, y después a veces es como una planta que va creciendo y se va trasladando al borde. Exactamente, como si fuese un hongo. Cuando lo ves en el borne, ya Sí, claro. Muchas veces lo que pasa con la sulfatación es que el mismo oxígeno, vieron que yo les había comentado que hay hidrógeno y oxígeno que se va, digamos que se va hacia afuera. Muchas veces los bornes de las baterías, ¿sí? dejan escapar esos gases, estos bornes. Claro, es que muchas veces los bornes de la batería no están perfectamente bien sellados. Entonces el oxígeno y el hidrógeno se escapan por ahí. Y muchas veces el oxígeno lo que hace es, cuando se escapa por el borne, oxida, ¿sí? al borne, entonces también parece como que está sulfatado. Pero en realidad es el óxido. Por eso muchas veces a las baterías se le pone vaselina o grasa de litio para proteger de los mismos gases que se escapa por la unión entre el plástico y el borne, ¿sí? Bueno. Pero protege nada más que el contacto, o sea, lo de adentro se sulfató igual. No, la grasa es externa. Sí, lo que pasa, igual yo te estoy hablando de los escapes que hay, claro, del hidrógeno y del oxígeno que a veces se escapa por los bornes, que a veces oxida el borne de plomo y uno parece que es sulfatación y no es sulfatación, sino que se oxidó. Claro, lo que estamos hablando es una fuga, no una generación. Exactamente. Cuando se oxida, cuando se sulfata, a veces es tan brusca la sulfatación que lo empezás a ver en el borne. O sea, es como que es un hongo como que va creciendo y sale al borne. Sí, pero esos ya son casos bastante... Pero o sea que a la batería conviene que siempre la estés cargando. Que siempre esté cargada. Porque algunos, de otras cosas, o quizás es antiguo esto, no sé, decían que que convenía que se descargara para cargarlas, porque entonces se alargaba la vida útil y qué sé yo. Eso es el efecto memoria de las baterías de cadmio y demás. Pero no son estas baterías esas. No, estas son otras. Acá Sí, yo acá siempre, la grasa de litio siempre un poco. Sí, siempre, grasa de litio siempre. Sí, o vaselina siempre hay que ponerlo, porque si no los mismos contactos de los cables se empiezan a poner medios verdes y eso es una resistencia, es decir, el óxido es un aislante espectacular. Entonces empieza a ver... Las así antisulfatantes, venían en un paquetito y se Y se colocaban ponían. antes de colocar el borne, pero ya no se hacen más. Y- Yo todavía tengo, pero con pero bueno. O sea, se les puede, si están, igual nunca están al exterior las baterías. No, pero igual el óxido no es porque está en el Claro, es exterior, interno, es la porque sale oxidación. óxido. Es decir, ¿por qué se oxidan las cosas? O el oxígeno puro que sale. Claro, por el oxígeno que hay en el ambiente, es decir, por ejemplo, naturalmente todo busca su estado mínimo de energía. El hierro, cuando vos lo sacás naturalmente, no está como hierro puro, está como óxido de hierro. Y su estado más estable es con el oxígeno. Entonces cuando el hombre lo fuerza a transformarse en hierro y trabaja el hierro, cuando entra en contacto con el aire o con la humedad o algo que tiene oxígeno, trata de agarrar el oxígeno porque es su estado más estable, y eso es la oxidación. Acá lo que ocurre es que el óxido es el que, digamos, sale por el proceso de disociación que tiene el agua cuando se carga la batería y sale por los bornes. Toca el plomo y ahí se oxida un poco el plomo y se pone medio verduzco. Está bien, en cambio la sulfatación es más blanca. Realmente es cuando falla el secho entre el borne y el cajón de la batería. Exactamente. Bueno, no pasa. Exactamente. Mientras mejor son las baterías, eso que ocurre, que es por la juntura, no ocurre. Mientras peor sean las baterías, más va a ocurrir. Pero siempre conviene poner grasa de litio o vaselina para proteger el borne de los gases. Bueno.
En un sistema así que está aislado, con esos lugares que tenés una casillita perdida en el campo, ¿de cuánto estamos hablando, digamos, de un tiempo normal? Porque si uno tiene que decir, che, debería hacer un mantenimiento porque poner que quedó descargado eventualmente durante, ¿qué? ¿Una semana, un mes? No, a una semana no. A un mes ya sé. A una semana no le va a pasar nada. O sea, Pero un mes ya en un no. mes, no. Lo que pasa es que ya debería cargarse solo el sistema. ¿Sabés que puede haber fallado algo, qué sé yo, lo dejaste así aislado, no lo estás controlando? Un mes en verano sí se te puede llegar a tener severa sulfatación. Eso sí. En invierno capaz la zafás más porque, digamos, o sea, el frío hace que se hagan más lentas las reacciones químicas y como la sulfatación es una reacción química se hace más lenta. Lo otro importante es la gasificación. Yo les había contado que cuando ustedes cargan la batería empieza, digamos, se empieza a generar el agua que está dentro del digamos, de la solución de ácido, o sea, el electrolito se empieza a disociar las moléculas de agua y se transforman en hidrógeno y oxígeno que se van por los bornes. O, es decir, cuando se van por los bornes es que se oxida o por las válvulas internas que tiene la batería, o por los tapones, o por donde va, digamos, ¿no? Es decir, tiene mecanismos donde naturalmente para que se escape, ¿sí? Cuando se va por el borne es porque es mala la batería, porque la juntura esta debe estar bien hermética, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo de repente, digamos, le sigo cargando la batería y no cargo el proceso de carga, esa reacción, ¿sí? esa gasificación se hace mucho más bruta, ¿sí? Empieza como a hervir. Un poco de gasificación no pasa nada, ¿sí? Que es cuando corta el regulador de carga, no pasa nada, ¿sí? Porque de hecho es bueno porque por un tema de densidad entre el agua y el electrolito ocurre lo que se llama la estratificación, quiere decir que como el vinagre y el aceite se separan el agua del, ¿cómo es? Del ácido, y un poco de burbujeo lo que hace es homogeneizarlo, ¿sí? Eso es bueno, pero hasta ahí nomás. Bueno, sí. De repente ustedes no tienen un regulador de carga, sigue aumentando la tensión y esa reacción, ese burbujeo se hace tan grande que puede ser que los mismos mecanismos que tiene la batería no sean capaces de liberar semejante volumen de gas que se está desprendiendo porque la están sobrecargando. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aumentar el volumen y ¡puf!, explota. Esta es una batería en la cual explotó. ¿Ven cómo está? Sí. Esto que ven acá es bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato es para neutralizar el ácido. Bueno, entonces más o menos para que se den cuenta, una batería, o sea, un regulador de carga, más o menos una batería de 12 volts la está cortando más o menos en 14,3 volts, más o menos, 14,5. Entonces, bueno, por eso es que hay que cortar, digamos, se necesita el regulador de carga, porque si no la batería puede llegar a explotar y si no explota se daña por ese burbujeo masivo y demás. ¿Está bien? Los reguladores cuando fallan dejan de cargar directamente, ¿no? Sí, fallan exactamente. Cuando falla el regulador, no carga. Exactamente. Tiene un sistema de protección, ¿no? Sí, lo que pasa es que necesitan la energía para cargar. Entonces cuando no hay más energía o pasa cualquier cosa, dejan de cargar. Es como que el estado normal es cerrado, entonces no carga. Esa es un poco la idea. Yo algo que quería aclarar a ver si, sí, por la duda, en el proceso de carga, cuando estén las baterías conectadas lo que no habría que hacer es mover el borne o hacer generar algún chispazo cuando la batería está en el proceso ese de carga, porque ahí es cuando se produce la explosión. Exactamente. Porque al generar chispazo con los vapores esos, ahí explota la batería. Exactamente. No, es muy raro que explote sola, pero... No, la batería va a explotar cuando haya una chispa. Muchas veces la chispa se produce internamente cuando hay un cortocircuito. Claro, cuando hay un cortocircuito interno en la celda, que a veces pasa, sobre todo cuando están muy descargadas las baterías, puede ser que una se invierta la polaridad y se hace un cortocircuito, puede ser porque tienen un tablero eléctrico o cualquier cosa donde hay un chispazo o por cualquier cosa que produzca externo un chispazo, no van a explotar porque sí. Pero para que explote, la concentración de hidrógeno tiene que ser de 4% en volumen de aire. Es decir, más de eso, más concentrado es explosivo, menos concentrado, que es lo que se logra con ventilación, no es explosivo. ¿Está bien? Bueno. Fíjense también que es importante que si tienen las baterías, no pongan arriba nada electrónico, en general bien arriba, porque el mismo oxígeno es súper oxidante. Si ponen un tablero, les va a oxidar bastante más rápido, salvo que esté estanco y demás, ¿no? Eso no pasa nada. Bueno.
¿Te paso una pregunta? Sí. Cuando se invierte la polaridad, cuando está muy descargada y cambia la polaridad, eso es Sí. con varias baterías, no dentro de una misma Lo que batería, pasa o es que- son dentro de las mismas celdas de la batería. Pasa que dentro de la batería, ¿sí? ¿Qué ocurre? Están en serie. Ah, dentro de la batería también. pero Claro, es más una menos, batería de más 12 menos. volts son 6 celditas de 2 volts. O sea, ahora, No, sé, pasa que yo llegué tarde y esta parte la... esto es pero- una carcasita de batería. Sí. En cada una de estas están las dos plaquitas, 2, 2, 2, 2, y todo esto está en serie. Ah. Entonces 2 por 6 más o menos da los 12 volts. Mm. ¿Se entiende? Mm. Entonces muchas veces internamente se producen inversiones de polaridad y hacen cortocircuitos adentro de la misma batería. ¿Y ahí se rompe todo o solo esa que se invirtió? En general cuando una batería se daña, se empiezan a dañar las demás. Ah, o sea que... O sea, tienen que tener algunos, según el tamaño del banco de baterías, tienen fusibles o elementos que protegen las otras baterías. Pero ese es el gran problema. Cuando empieza a fallar una y la tensión empieza a caer más esfuerzo sobre las otras, Claro, y se o empieza a desbarata. haber corrientes parásitas y se terminan dañando las demás. Ah, Por eso es importante tener buenas baterías. Ahora, una batería, ¿sí? La batería sola se descarga. Si ustedes tienen una batería y la dejan, se descarga sola. Eso se llama autodescarga. El efecto de autodescarga es algo que aumenta con la temperatura. Mientras más temperatura, como se acelera las reacciones químicas, más rápido se autodescarga. Por ejemplo, una batería a 40 grados se puede descargar, por ejemplo, en 4 semanas y a 20 se puede descargar en 17 semanas. ¿Sí? Es decir, mayor temperatura, más rápidas son todas las reacciones químicas. Las baterías que se usan en los autos, ¿sí? Que son de plomo ácido, al plomo se le pone aleaciones, es decir, se mezcla con otros metales o con otros elementos. Al plomo, por ejemplo, en las de autos se le agrega calcio. El calcio lo que hace es disminuir el efecto de la autodescarga. Por ejemplo, si uno no usa el auto durante un año, es probable que tenga carga todavía para arrancarlo, ¿sí? Porque se diseñó la tecnología para esa batería, está pensada, ¿sí? Para que esa autodescarga sea mínima. En cambio, en las baterías de ciclo profundo, que son las que se usan acá, el plomo, en vez de ponerle calcio, se le pone antimonio. Es otro material. Lo que hace ese material es darle mayor dureza al plomo. Entonces cuando se descargan, se cae menos plomo porque es más duro. El efecto contraproducente que tiene eso es que aumenta la autodescarga. Entonces una batería de plomo ácido para aplicaciones renovables tiene mayor autodescarga que una de plomo ácido de auto porque se pensaron distintas cosas. Uno eligió que dure más ciclos de carga y descarga y el otro eligió justamente que tenga menos autodescarga. Entonces, bueno, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo una batería en un depósito, se empieza a autodescargar. Y si se autodescarga, aumenta el riesgo de sulfatación. Y si yo me olvido, se va a sulfatar. ¿Se entiende? Por eso es importante entender que existe la autodescarga. Y el otro tema con la autodescarga y demás es que, bueno, eso después se los voy a comentar. Pero si yo a una batería le pongo una mínima tensión que se llama tensión de flote, lo que hago es mantener la batería siempre cargada. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora cómo es una batería, cómo está construida básicamente una batería. Bueno, primero, lo que las baterías tienen son las placas, ¿sí? O los electrodos, que sería el plomo y el óxido de plomo. Básicamente, ¿cómo se hace? Tienen unas rejillas donde a esas rejillas se le coloca el material activo, como que se pega, ¿sí? Entonces se pone, por ejemplo, el plomo, el óxido de plomo o lo que fuere en las rejillas. Después esas rejillas lo que hacen es, digamos, a estas rejillas se las separan, porque si uno toca una rejilla contra otra rejilla va a ser un cortocircuito y lo que tiene que haber ahí, digamos, es no tocarse y haber un electrolito. Entonces, lo que se va en el medio se ponen separadores, que lo que hacen es que es como un aislante entre una placa y otra, pero el separador es capaz de hacer circular por adentro el electrolito. ¿Se entiende? Bueno, esos son los separadores, que los separadores van entre
entre las placas de distinta polaridad, ¿sí? Entre el óxido de plomo. Sí, porque yo recuerdo que se ve como si fuese un hojaldre, digamos. Sí, yo antes, mirá, yo quería, hace un tiempo fui y pedí una batería abierta y la quería traer para mostrar. El problema es que es tan tóxico el plomo que no me animé. Dije, no, por las dudas, porque es tóxico el plomo. Sí. Entonces no la traje, pero sí, se ve perfectamente, es como parece como un aislante, como la aislación como una agua espuma, pero a presión, es como rara. O sea, esto es un sándwich de láminas, sí, así de rejillita. Exactamente, es eso. Es la placa, ¿sí? Que va perdiendo el plomo a medida que se va descargando, y luego tiene los separadores que evitan el contacto pleno entre esta placa y esta placa, pero deja pasar el electrolito porque es microporoso. Después, bueno, el electrolito, ¿sí? Existen distintos tipos de electrolito, pueden ser líquido, gaseoso, gelificado o absorbido, ¿sí? Que después se los voy a contar. Y bueno, más o menos representa un 15 y un 25% del peso total. El gran peso, ¿sí? Es el plomo, porque estas baterías de ciclo profundo son más pesadas que las de auto, porque como necesitan mayor plomo, porque se descargan más que las otras, y en cada descarga van perdiendo plomo, necesitan mucho plomo, y eso es lo que hace el peso. Bueno, luego tiene la carcasa es simplemente la parte esta de plástico que es especial, digamos, para soportar el ácido y demás. Y lo que tiene abajo es donde va acumulando el plomo. Se van a ver que si una batería la abren y está totalmente ya descargada, van a ver que tiene abajo colectado el plomo que se va cayendo de las placas. Bueno, luego tienen, digamos, unos conectores y las terminales que lo que hacen es conectar. Yo tengo celdas, toda esta celda que es de 2 volts, y luego tengo 6 en serie que las voy conectando, ¿sí? Una por una con estas lengüetas para llegar a los 12 volts. Cada uno de estos agujeros, ¿sí? Es donde van, digamos, todo este sándwich. Y luego se va conectando para tener serie, y luego la serie se saca de los bordes. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es la clasificación de las baterías? Como yo les decía, si bien hay distintas tecnologías, o aplicaciones de las baterías de plomo ácido, tienen que ver con, digamos, el diseño tiene que ver según el tipo de batería. Por ejemplo, las baterías de auto se llaman SLI o baterías de arranque. Estas baterías son de plomo ácido, pero están pensadas para otra cosa. Están pensadas para arrancar el auto, que demande mucha corriente en un instante, ¿sí? Descargarse poco, un 10% más o menos, y luego cargarse de nuevo, y después ya el alternador toma el control y la energía es provista por el alternador y la batería ya no se usa más. Como es muy poquito lo que se descarga la batería, es decir, mientras más profunda se descarga, o sea, del 100% al 0, por decirlo de alguna manera, más plomo pierde. Como estas baterías de auto, cuando arrancan, se descargan muy poquito, ese poquito que se descargan estas baterías, cae poco plomo. Entonces no necesita placas muy gruesas de plomo, porque es muy poquito el plomo que cae, porque es nada más en el arranque, después no hay problema. Entonces las placas son mucho más finitas, tienen poco plomo, porque están pensadas para descargarse poco. Y obviamente están, digamos, mientras más superficie tenga la placa, es decir, la placa de plomo en general, cuando ven la batería de frente, ¿sí? Van a ver que vienen así en serie. Si uno mira de frente el área de las placas, ¿sí? Mientras más área tiene, más corriente puede entregar, ¿sí? Y bueno, y más capacidad, ¿está bien? De eso depende justamente, o sea, si bien siempre va a dar 2 volts, el área es como la celda, ¿sí? ¿Acuerdan que no importa el tamaño de la celda, siempre va a dar 0,6? Bueno, acá es lo mismo. Químicamente o físicamente vamos a tener más o menos 2 volts, y mientras más grande sea el área, más capacidad o más corriente va a poder entregar. Entonces, las baterías de auto están pensadas para tener placas grandes, porque en el arranque tiene que tirar mucha corriente. Luego, digamos, ya no tira más corriente y toma el control del alternador. En cambio, en las baterías de ciclo profundo no es mucha corriente la que se demanda, es una corriente constante, ¿sí? Que puede ser muchísimo menos a la de un auto. Ahora, hay otro tipo de baterías que se llaman las baterías de tracción, que son las típicas baterías que se usan, por ejemplo, en autos de golf o en autitos eléctricos. Luego los que se llaman las baterías estacionarias o de reserva, son baterías que están pensadas, por ejemplo, típica aplicación de UPS en una central de
por ejemplo, de celulares o lo que fuere, ¿cómo es? De telefonía, perdón. Tienen las baterías que están siempre cargadas, están siempre cargadas, y cuando de repente se corta la luz, ahí se enciende la UPS, alimenta todo y esas baterías se van descargando hasta que se descargan, ¿sí? Esas baterías, digamos, están pensadas para descargarse profundamente muy esporádicamente, ¿sí? En cambio, las de ciclo profundo, que son las baterías que nosotros vamos a usar, están pensadas para descargarse cíclicamente, continuamente. Imagínense una casa que carga de día, consume de noche, carga de día, consume de noche. Entonces, ¿qué tiene? Tiene mucho plomo. ¿Se entiende cuál es la idea? Si yo uso una batería de auto para una aplicación de eso, me va a durar poco porque al toque me quedo sin plomo. ¿Se entiende? Obviamente estas baterías son mucho más caras, ¿sí? Y son las que más plomo tienen, estas. Sí, son las que tienen mayor plomo. Son las más Mucho pesadas. más que cualquier otra batería del mercado. Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con un ciclado profundo, como es este tipo, tiene más plomo porque en cada proceso se va desprendiendo plomo. Entonces, ¿qué se hace? Sí, se pone más plomo para que cuando caiga el plomo quede plomo, digamos. Pero ahí si se gasta un poco de plomo o no se vuelve a reciclar, ¿la batería te sigue andando o que alguna de esas células... No le pasa nada que pierda plomo. El problema es cuando, es decir, mientras quede el plomo pegado en la placa no pasa nada. El problema es cuando ya es tanto el plomo que ya deja de haber plomo en las placas. Ahí es el problema, porque es como que deja de tener Te importa a vos la superficie. De hecho, la batería, ¿cómo gana en superficie la batería? Haciendo poroso el plomo. Cuando tiene, si el plomo tiene como porosidades, es como que la superficie aumenta, ¿sí? Y ahí va ganando también superficie. O sea, no es exactamente... Exactamente, no es así, sino que es poroso para ganar superficie. Exactamente. Con respecto a la cantidad de placas que tiene por vaso, ¿la Sí. batería hace más eficiente que en el momento de arranque o hace de Mientras más placas, es decir, mientras la cantidad de placas lo que te hace es sumarte en serie. ¿Sí? Es decir, que la cantidad de celdas, 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Una de 12 tiene 6. Lo que hace la superficie de esa placa, o sea, yo miro la batería y ¿qué tengo? Tengo esa placa, esa rejilla. Si la rejilla es grande, ¿sí? Lo que hace es, claro, mayor capacidad y mayor corriente, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que ganas. Pero si es más chiquita, lo que ganas es, o sea, te disminuye la capacidad. Hay baterías que tienen mayor cantidad de placas por vaso, o sea, que están dentro de cada vaso. Sí, lo que pasa es que, sí, porque ¿qué hacen? Exactamente, porque ¿cómo aumentan el área? En vez de tener una sola placa grande, viene, dobla, vuelve y dobla. Entonces, en el medio hacen como el sanguchito y así aumentan el área, exactamente. ¿Eso qué le da? ¿Mayor cantidad de corriente? De corriente, de capacidad, lo mismo, de batería. Claro, porque está relacionado a la capacidad de corriente. O sea, en los autos, a vos el parámetro que te importa que se llama arranque en frío, otro sí. Todo eso está relacionado con la superficie, ¿sí? De placas. Vos la podés tener. La superficie así, la podés tener así, depende del diseño de batería. Y además es poroso, tiene surcos para poder ganar superficie también. ¿Y este tipo de baterías es que tiene una placa grande? Depende del fabricante. Depende del fabricante, exactamente. No tiene mayor cantidad, digamos. Eso es tecnología del fabricante. Depende del fabricante, capaz elige placas más finas y mayor superficie. En general, estas baterías no doblan así como las que vos decís, porque lo que más quieren es que haya bastante plomo. Entonces, más gruesa la pared. Exactamente, la hacen como más gruesa y medio así como... como... No importa tanto que tenga un golpe de corriente importante porque no, exactamente, se prioriza otras cosas. ¿Ese es un tamaño típico o...? Esta de acá. Esas de las clean que están allá. En realidad es un tamaño típico de baterías es así y así. Más o menos, son 200 ampere-hora y pesa más o menos 55 kilos. Es un tamaño típico de baterías y una cantidad típica de baterías puede ser 12 baterías, 8. ¿Las placas ahí en cada celda está puesta como sería de costado? Acá la placa, ¿sí? Esto pesa 30 kilos, ¿sí? Así vamos a hacer así. La placa está acá. Pasala. No lo pasen. La placa está al frente, ¿sí? ¿La puedo ver? O sea, son así. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esa que mostraste abierta Esa así como de arriba. Sí, esa en realidad tiene dos filas, o sea, dos columnas. Exactamente. Pero bueno, básicamente esa es la idea. Igual depende obviamente de cada fabricante, ¿no? Eso es tecnología propia de los fabricantes.
Un banco de baterías para una casa, más o menos, ¿cuántas son? 12. Y puede estar típicamente, vos podés tener, qué sé yo, 16 baterías de 200 Ah tranquilo. Lo que pasa es que cuando hay, es decir, cuando se usan, se necesita mucha capacidad. En realidad lo que se hace es se usan unas baterías que son de 2 volt, o sea, las celdas son de 2 volt y tienen mucha capacidad. Por ejemplo, si esta tiene 100 Ah, tienen capacidad de 1000 Ah. Entonces de repente son baterías así finitas. ¿Por qué? Porque son tan pesadas que si ya te las dan en 12 volts, no las podés mover. Entonces te dan directamente las celdas de 2 volts. Claro, entonces si querés poner... Y vos sumás la corriente que quieras después. Claro, y las vas poniendo en serie para llegar a 12. Eso se hace cuando ya es muy grande. Porque estas baterías comerciales de 12 volts llegan hasta 200, 250 Ah. Después ya hay que pasar a otro tipo de baterías que son de celdas de 2 volts. O hay de 6 también. ¿Está bien? Bueno. También la clasificación, además de la utilización, es según su construcción. Básicamente existen las baterías abiertas o ventiladas, que son las típicas que tienen los tapones. Vieron que se puede abrir. Y bueno, estos tapones permite ver, por ejemplo, a ojo cuánta agua hay, ¿sí? Siempre, o sea, no se tiene que ver la placa. Si se ve la placa es que le tienen que agregar agua. Acuérdense que siempre hay que agregarle agua y no ácido. Y el agua que le agregan tiene que ser agua destilada. Porque si ustedes le agregan agua que no es destilada, le están metiendo a la solución agentes externos, claro. Sales, impurezas, magnesio, manganeso, calcio. Nunca hay que ponerle ácido. Jamás hay que ponerle ácido. Porque cambiás el ácido queda siempre, no se evapora. Entonces cambiás la proporción. Por eso siempre es agua. Esta no es de reponer, no se le puede reponer líquido. Así. Ahí está acá. Ahora la vemos. O sea, lo único que se disocia es el agua. Sí, exactamente. Había, si se vuelca esto, ahí sí se sale el ácido y pasa muchas veces. Había un producto que vendían en su momento que era para revitalizar las baterías, que no sé qué compuesto sería. No, la verdad eso no tengo ni idea. Sí, lo vendían en el supermercado. Sí. Recargue su batería, decía. Agua. ¿Hay un susto? Agua de agua. Recarga de agua. Hay una forma de activar, pero era menos explosivo. Acá en esta batería van a ver que tienen 6 de estos tapones. ¿Por qué? Porque tienen uno por cada vaso de 2 volts. ¿Se entiende? Entonces tienen 6. Entonces tiene una disposición como... Claro, como esta. Si ustedes abren, lo que van a ver son las placas. Las placas, y si ven, es decir, no hay que ponerle agua hasta el tope porque cuando cambia la densidad, si ustedes lo ponen al tope, va a rebalsar. Entonces lo único que tienen que hacer es mirar y que cubra apenas la placa. Y listo, ya está. ¿Está bien? Bueno, hay otro tipo de baterías que son las baterías selladas o reguladas por válvulas, que se le llaman BRLA. Estas baterías son de libre mantenimiento, son las típicas que hay ahora en el parque automotor, ¿sí? O estas que tienen acá. Básicamente lo que ocurre es que internamente el hidrógeno y el oxígeno, cuando se va, tiene sistemas internos, trampas y demás que lo fuerzan a combinarse y se vuelven a hacer agua. Entonces no hay que reponerle el agua. Obviamente, digamos, la otra ventaja que tienen es que el hidrógeno y el oxígeno que emanan, ¿sí? o que sale es mínimo comparado con las otras, o sea que necesitan mucha menos ventilación. La realidad es que, bueno, ahora después se los voy a comentar, pero estas baterías son, digamos, tienen, bueno, después se los muestro, pero a mí siempre me gusta usar estas baterías, no porque sean mejores que las otras, sino porque en general cuando uno hace una instalación, nadie se ocupa de mantener la batería, de poner el agua y demás. Y me he cansado de ver bancos de batería de miles de dólares arruinados en 6 meses porque nadie les repuso el agua. Entonces, eso pasa en general, por ejemplo, cuando capaz hacemos proyectos en escuelas y demás, ponemos el banco de baterías, o poníamos en su momento cuando, digamos, las baterías o proyectos del gobierno que han hecho proyectos, entonces se le explica cómo es la reposición de agua, después cambia el docente o de repente pasa cualquier cosa y nadie sabe. Tendrías que vender vos el servicio de mantenimiento y tenemos doble beneficio. Sí, lo que pasa es que no importa. No, nosotros en realidad... Con la escuela municipal... Sí, igual nosotros no... Eso es la fundación. Claro, nosotros no vendemos servicios, ¿sí? En general el servicio muchas veces lo toma
la provincia o la gente que mantiene el PERMER o lo que fuere, que es un programa, la verdad es que no siempre van, ¿sí? Y de hecho hay instalaciones que nadie sabe ni que existen. Entonces, si no se mantienen esas baterías, se pierden y la realidad es que tampoco están, digamos, no siempre funciona bien la gente que hace la reposición de las baterías, capaz a veces ni van, o de repente hay temporada de lluvia, de lo que fuere, y no se puede entrar por meses, y bueno, y si internamente no se sabe qué hacer con las baterías, o lo que fuere, se echan a perder, ¿está bien? Entonces nosotros siempre usamos baterías selladas. Aparte, muchas veces, cuando hacemos proyectos, si las baterías son lugares donde no hay agua, y si dejamos el agua destilada, se la toman. ¿Se entiende? Entonces, directamente no podemos usar las otras baterías. Y usamos estas baterías que son selladas. ¿Está bien? Mi recomendación es que, salvo lugares específicos, o salvo, como dijo él, que puedan tener un servicio de mantenimiento, un contrato, lo que fuere, usen estas baterías. Porque siempre que el usuario tenga que hacer algo en particular, no solo es una molestia, sino que muchas veces no lo hace. ¿Y como beneficio, qué tiene la otra batería? ¿Es más económica? Es un poco más económica y dura más. O sea, se banca más los ciclos de carga y descarga. Ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? Bueno, estas baterías selladas, ¿sí? En general pueden ser de gel, ¿sí? o algo que se llama AGM, que es electrolito absorbido. Lo bueno es que son muy seguras, ¿sí? O sea, digamos, no va a salir ácido por ningún lado. Ahora, en estas baterías, ¿cuál es la ventaja dentro de las selladas? Estas de AGM que les decía, dentro de las selladas, contra las de gel, que son como las dominantes en lo que son baterías selladas, o sea que no se... Es decir, el electrolito en vez de ser líquido está gelificado, ¿sí? Primero, las AGM toleran, digamos, más abusos, es decir, porque, digamos, tienen gases, es decir, la descarga de gases es superior a la de gel, ¿sí? Es decir, cuando ustedes tienen una batería de gel, ¿sí? y la sobrecargan, después no le pueden volver a poner agua, digo. Entonces, el problema que tienen es que ya está, o sea, no pueden hacer nada internamente. Entonces, está bueno que una batería sellada tenga aguante algunos abusos que pueden pasar cada tanto de sobrecargarlo o lo que fuere, para no tener que tirar la batería porque se echa a perder. Bueno, la autodescarga es muy chiquita, de las de AGM, ¿sí? Que se llama el electrolito absorbido, que es otra manera de las baterías selladas. Y bueno, lo que tienen es que como el electrolito en realidad no es ácido, entonces no es material peligroso, y cuando se traslada, ¿sí? Es mucho más barato porque no se traslada como material peligroso. En cambio sí las de gel o las otras, porque tienen el ácido. Ahora, baterías selladas versus abiertas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Primero, las selladas, primero, no tienen fugas de electrolito. Es decir, si yo vuelco esta batería, puede ser que tenga alguna fuga. El otro problema es que si yo de repente estoy poniendo agua y de repente viene una nube de tierra, me contamina el electrolito, ¿sí? Ese es otro problema que tiene. Lo otro bueno que tiene las selladas es que la emisión de gases es mínima, es mucho más chiquita que estas, ¿sí? Y bueno, y prácticamente no hay que hacerle mantenimiento más que ver los bornes que estén ajustados, que no se sulfaten, que es un mantenimiento típico. Ahora, ¿en qué son mejores estas, que son las abiertas, las que tienen los tapones, que las selladas? Primero, aguantan mayor número de ciclos. De hecho, las baterías reales de ciclo profundo son abiertas, ¿sí? Si de repente uno se sobrecargan o lo que fuere, no hay problema porque le pueden poner agua sin ningún problema. O sea, aguantan mejor los malos tramos, por decirlo de una manera. Y lo otro bueno que tienen es que podrían, a través de un densímetro, verificar de forma segura el estado de carga de esta batería, cosa que acá solo lo van a poder hacer mediante un tester, que en realidad es más impreciso que hacerlo con un densímetro. ¿Sí? Siempre y cuando, acuérdense, para medir los estados de carga, tanto de tensión o con un densímetro, está todo tabulado. Según la temperatura le dice, bueno, a tantos grados, si se tiene una tensión de 14 está al 100, si se tiene una de 10,5 está al 0. Está tabulado eso. Pero es importante que las dejen descansar, que las saquen y las dejen estabilizarse 6-8 horas, y ahí recién
medir, porque si no, cuando están químicamente activas, porque la estuvieron cargando, descargando, como que no está estable todo, entonces las tensiones fluctúan un poco, ¿sí? No es un valor tan exacto. Bueno. Bueno, obviamente todo lo que es importante todo lo que son las rutinas de mantenimiento, o sea, todo lo que hay que verificar en las baterías y más cuando tengo un banco de baterías. Lo más importante es que las baterías estén cargadas, que no se olviden de la autodescarga, que se pueden descargar, y eso implica la sulfatación, la temperatura, fíjense los bornes que no estén sulfatados, ¿sí? Acuérdense que el óxido o el sulfato es un aislante, lo cual hace que no haya buen contacto eléctrico entre el borne y el terminal. Si son baterías abiertas, tienen que ponerle agua, reponerle el agua y no el ácido no hay que usarlo. Luego muchas veces con un tester uno puede medir, ¿sí? la tensión de las baterías para poder saber el estado de carga de las baterías, ¿sí? También si hay alguna batería defectuosa, a veces midiendo tensión se pueden dar cuenta, ¿sí? Que esa batería está defectuosa comparada con las otras que deberían estar en el mismo estado de carga. Es importante que si tienen baterías almacenadas, a veces conviene rotarlas con las que están activas, ¿sí? O sea, mantenerlas en infusión para que se carguen, se descarguen. Ojo, hacerle un poco de ejercicio está bueno. Bueno, para medir el estado de carga de la batería, esto se lo voy a dejar para que lo lean como tarea, y simplemente con una pipeta, y acá más o menos les explica, no es ninguna ciencia. Y esto es importante, todo lo que son normas de seguridad, siempre que se manipule baterías y demás, como es ácido, tienen que tener cuidado porque el ácido es peligroso, ¿sí? O sea, se pueden quemar. Entonces siempre es aconsejable usar protección en los ojos y muchas veces guantes, ¿sí? Porque es ácido. Igual yo he visto gente que tocaba el ácido y lo ponía en la lengua y decía el estado de carga. Eso lo he visto y es real. Los robots. Es increíble, pero claro, o sea, según cuando le quemaba se daba cuenta si estaba cargada o descargada, según por la densidad. Pero bueno, eso no es recomendable, ¿sí? ¿Era preciso? ¿Qué? Y más o menos. Bueno, muchas veces cuando hay, digamos, derrame de ácido o lo que fuere, muchas veces se neutraliza con bicarbonato de sodio, ¿sí? Lo cual, digamos, en general, digamos, nunca es bueno, si de repente se están quemando, nunca es bueno pasarse agua, ¿sí? Porque lo que hace es, hay una reacción química que se llama exotérmica, que lo que hace es, reacciona el ácido con el agua y uno se quema más. Ahora, si uno tiene una pileta, sí, es una cuestión de volumen. Si uno tiene una pileta, sí puede sumergir la mano, pero en general el agua de la canilla no es suficiente como para lavarle lo suficiente y es peor. Y siempre conviene tener digamos, bicarbonato de sodio y demás para limpiar todo lo que tiene ácido y demás. Y acuérdense de no pasarse agua de canilla más si están quemando con ácido. Y otra cosa importante es que el ácido, el archienemigo del ácido es lo que llama una base, ¿sí? El problema es que una base puede ser, por ejemplo, no sé, un bicarbonato de sodio, digamos, es algo que neutraliza el ácido porque se comporta como una base. Por ejemplo, un shampoo, cuando ustedes le están lavando el pelo y de repente les pica el ojo, ¿por qué les pica el ojo? Porque es una base. Y la base es tan mala como el ácido. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen algo muy ácido, como sea el ácido sulfúrico, y usan una base, ¿sí? Para neutralizarlo, que está muy alejado, es decir, que es muy básica, cuando ustedes, si quieren neutralizar eso, la reacción va a ser terrible y se van a terminar quedando mucho más. Entonces siempre tienen que neutralizar con bases que tengan lo que llaman un pH, o sea, cuán ácido es, que esté más o menos cerca de ese ácido. ¿Está bien? Entonces una buena opción es el bicarbonato de sodio. De hecho, cuando ustedes toman uvasal porque tienen acidez, usan bicarbonato de sodio. O sea que, ¿qué es para estabilizar eso? Claro, cuando uno tiene acidez es porque, es decir, neutro es cuando se tiene lo que llama pH 7, ¿no? De hecho, la 7-Up es por eso, por el 7 del pH. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes de repente tienen acidez estomacal es porque tienen más ácido que lo necesario. Entonces toman
el uvasal o lo que fuere y neutraliza el ácido y se estabiliza. Y es lo mismo cuando uno se quema con ácido, también con el bicarbonato o lo que fuere, se neutraliza. El problema es que si se pone en agua, se produce una reacción química que se llama exotérmica, que lo que hacen es liberar calor. Y si entonces se terminan quemando. ¿Tengo uvasal? ¿Puedo usar el uvasal? Sí, se puede llegar a usar el uvasal. Sí, en en realidad cuando uno... O sea que el uvasal tiene analgésico, creo. Se me explotó una batería. Sí, o sea, el problema es que cuando uno se está quemando no puede razonar mucho. Sí, entonces necesitas a alguien que tome las decisiones por uno. Una vez se me explotó una batería y metí la cabeza abajo de un piletón de agua. Y claro, sentí eso después que me acuerdo que luego sentí como que me ardía después. O sea, claro, todo tiene que ver con que, es decir, si vos pones poca agua cuando te estás quemando, es peor. Ahora, si te tirás en una pileta, no. Por eso es que hay un tema que son para lavar los ojos, no sé si nos han visto en los laboratorios. Sí, claro, ¿por qué tiene agua eso? Porque es tanto el volumen de agua que tira que ya lava directamente. Pero si es poca el agua es peor porque hace esa reacción exotérmica. Es una cuestión de volumen. Hay plantas donde están las salidas de emergencia, digamos, en tratamiento de potabilización de agua, que vos vas corriendo sin ver automáticamente un lugar y accionás los lavaojos. Un lavaojo y aparte caen 200 y pico de litros todo de golpe. Exactamente. Entonces, te limpias automáticamente. Exactamente. Sin tocarte. Y te va a arder un par de meses, sí, pero sí. por lo menos te salvaría la vida. Pero bueno, eso es un poco de normas de seguridad, ¿sí? Después es muy importante todo lo que es... Tener 2 kilos de bicarbonato, porque si hay un derrame de una batería tenés que tirar como todo. Sí, todo eso el bueno, derrame, depende de las baterías. Deben tener como unas reservas de bicarbonato que sería lo más... Sí, eso se los dejo... de primeros auxilios, ¿no? Al cálculo de ustedes, digamos, el volumen. Bueno. ¿Vos sabés si una batería puede estar por explotar o algo? O sea, con todo ese mantenimiento, si lo chequeás y qué sé yo, o de pronto también puede, no sé, fallar o... Sí, puede. Y haber un accidente grave o todo puede terminar en un derrame y que se... No. Explotar no va a pasar. Lo que va a pasar es que vas a empezar a tener menos energía, vas a empezar a ver qué pasa y te vas a dar cuenta que está dañada. Pero así explotar porque si no van a explotar. No, por eso, no tiene ese riesgo. No. Lo que se siente a veces cuando hay peligro de explosiones es el olor característico, el olor a podrido. Es como del gas. Claro, del gas que emana la batería y ahí sí es peligroso. Ahí trata de ventilar la zona, no toques nada. Pero lo peligroso es el gas, no que la batería vaya a explotar. O sea, tiene que ver con la concentración. Por sobrecarga. Exacto. Pero con el regulador ya no tendrías ese problema. No deberías. Y si falla, debería fallar en no cargar. O sea, no deberías. No cargar porque no tiene energía para cargar. Exactamente. Bueno, esto es obviamente cómo hacer para que las baterías, digamos, duren lo suficiente. Más o menos las vidas útiles de las baterías dadas por el fabricante son más o menos de 5 años. Entonces, si ustedes quieren que les dure 5 años, ¿sí? Va a depender primero de la cantidad. Sí, va a depender cuántas veces la descarguen. Si ustedes descargan la batería profundamente todo el tiempo, no les va a durar ni un año, ¿sí? Lo que les dice el fabricante es constructivamente que les va a durar 5 o 6 años. Hay baterías de más que duran... Hay baterías que son las de 2 volts, que son las carísimas y demás, que son para aplicaciones muy particulares, que pueden durar hasta 20-25 años. Pero las típicas que se usan en estas aplicaciones, tipo esas, más o menos duran 5 o 6 años. ¿Está bien? Entonces, para que la vida útil sea acorde a la cantidad del fabricante, hay que mantenerlas cargadas, ¿sí? No sobrecargarlas ni sobredescargarlas en exceso. Tienen que estar en un lugar donde las temperaturas no sean extremas, ni muy frías ni muy cálidas. Obviamente no hay que hacerles cortocircuitos. Y si tiene agua destilada, se tienen que preocupar de cargarle el agua destilada. Bueno, siempre hay que... una regla más o menos, era dejarlas hasta un 20%. Claro, no debería sobredescargarla más de un 20%. Es decir, la descargas un 80% y que quede un 20% de carga. Por eso, digamos, más o menos... Sí, ahí no... Eso lo que hace es que no se te arruine por sobredescarga. Ahora, si vos descargas todos los días una batería 80%, te puede llegar a durar un año y medio. ¿Está bien? Eso ahora, después lo vamos a ver. Bueno, obviamente... conviene sobredimensionar en cantidad de batería respecto al consumo como para no quitarle vida útil. Eso lo vamos a ver, exactamente, eso lo vamos a ver.
Bueno, obviamente, digamos, parte de la inspección visual es ir, ver las baterías, ver que no haya contactos flojos, ver que no haya nada sulfatado o que no haya nada oxidado. Eso es muy importante, ver que no haya fuga de gases del electrolito, que los tapones estén bien. Todo eso es algo que hay que hacer, que es lo que se llama la inspección visual. Bueno, ¿cómo se repone el electrolito? Esto se los dejo para que lo lean, ¿sí? De hecho, está sacado en un manual de baterías, no es ninguna ciencia, que es cómo se coloca el electrolito, cómo se reponen las baterías, ¿sí? Acá se los dejo esto de la reposición del electrolito. ¿Tienen alguna duda en particular de esto de plomo ácido que vimos?